Continuamos con más de nuestro programa y vamos ahora a hablar del asma. ¿Qué es? ¿Cómo se maneja? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y qué relación tiene con la homeopatía? Entre otras cosas, vamos a platicar con nuestro siguiente invitado, el doctor Jorge Luis Olivas Loya. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días, muy bien, gracias. Qué bueno, bienvenido. Gracias, gusto en saludarlas. Gracias, doctor. ¿Qué es esto del asma? Sí, vamos a platicar del asma. El asma desafortunadamente es un problema cada vez más frecuente, cada vez más un problema de salud a nivel social, a nivel de las diversas comunidades. Y vamos a platicar del asma debido a que sí, efectivamente, yo creo que es uno de los problemas que, si bien han ganado mucha más importancia a nivel de salud pública, también es uno de los problemas que mucho mejor y en una forma mucho más eficiente se maneja con homeopatía. De hecho, quiero decirle que recientemente hay un programa de investigación en nuestro país en relación a la validación de la homeopatía y se eligió el asma como una patología en la cual se va a evaluar su eficacia y los resultados que tenemos hasta ahorita son evidentemente extraordinarios, es decir, favorables al uso de la homeopatía en este problema. Perfecto. ¿Cómo sabe alguien que tiene asma? Bien, sí, el asma es un padecimiento respiratorio que se caracteriza básicamente por una hiperreactividad de los bronquios o de la musculatura de los bronquios a diversos estímulos, tanto externos como internos. Es decir, la mayoría de la gente, el médico en forma clínica diagnostica el asma en una forma muy sencilla, porque se caracteriza básicamente por una disnea persistente, es decir, una dificultad en la respiración, que en muchos de los casos se acompaña de sibilancia, es decir, de que se emite un pequeño ruido a la entrada o a la salida del aire a través de los conductos bronquiales, y esto es básicamente el síntoma característico del asma. Entonces, desde el punto de vista médico, el diagnóstico del asma es clínico, es decir, el médico hace una exploración, una inspección y una observación del paciente y casi en la mayoría de los casos es suficiente la elaboración de la historia clínica y la exploración del paciente para llegar a un diagnóstico. Por supuesto que en la actualidad existe una gran cantidad de factores o de elementos diagnósticos, de apoyos diagnósticos que pueden facilitar y que pueden en un momento dado descartar otras patologías que se pueden caracterizar también por este tipo de circunstancias. Pero quiero decirle que el asma son crisis de disnea generalmente reversibles, es decir, que duran poco tiempo, pocas horas o pocos días y remiten fácilmente a los broncodilatadores. Entonces es muy fácil el diagnóstico, la gente de hecho lo ve, lo aprecia a simple vista y casi siempre cuando llegan al médico ya llegan con el diagnóstico de la mamá, del papá o del vecino en forma muy certera. Pero claro, el médico y la obligación del médico es el descartar que ese proceso sea otra cosa y no propiamente el asma, porque asma significa única y exclusivamente dificultad a la respiración y esto obviamente que puede ser también causado por otro tipo de trastornos que no son asma, pero que se pueden confundir con él. Doctor, ¿el asma es curable? Qué interesante su pregunta. Fíjese que desde el punto de vista de la medicina convencional, es decir, de la medicina alopática, de la medicina oficial, el asma no es curable. Es un trastorno que se puede controlar, que puede ser reversible en algunos casos muy especiales, muy específicos, pero que en general se toma como un trastorno no curable, que no se puede curar con farmacoterapia, es decir, con el uso de fármacos. Sin embargo, y esto me da pie para decirle que en términos generales el avance que se lleva respecto a esta investigación que le estaba yo comentando es que efectivamente el asma en algunos de los pacientes que han sido manejados con homeopatía durante largo tiempo se ha visto que es muy difícil que vuelvan a recurrir, es decir, que vuelvan a recaer en los factores que estaban propiciando la crisis de asma, que ya no favorece o ya no precipita la presencia de estas crisis. Entonces, ahorita está cambiando definitivamente la expectativa respecto a si es curable o no. De hecho, nosotros los homeópatas, los que manejamos la terapéutica homeopática, consideramos que cuando se toma o cuando se trata a un paciente que tiene la suficiente vitalidad, podemos nosotros curar el asma. Es decir, yo creo que
todos los homeópatas tienen la experiencia de que sus pacientes, cuando son manejados por un tiempo determinado y en circunstancias adecuadas, pueden llegar a curarse totalmente del asma. ¿Cuándo aparece asma en una persona? Bien, sí, es interesante la pregunta porque se tiene la idea de que el asma en general, se tiene la idea de que el asma es un trastorno que puede aparecer en los niños exclusivamente, o bien que puede aparecer única y exclusivamente por factores alergénicos, es decir, que es una enfermedad alérgica. Y no, esto es totalmente erróneo. El asma puede aparecer a cualquier edad, en cualquier circunstancia, es decir, no necesariamente tiene que haber antecedentes, no necesariamente se tiene que iniciar en la infancia y no necesariamente tiene que ser alérgica, es decir, se puede aparecer a cualquier edad y de hecho, bueno, la mayoría de las asmas aparece en la adolescencia o en la edad adulta y una gran cantidad también de ellas en la infancia o en los primeros meses o años de la vida. Sin embargo, el asma va a depender de una gran cantidad de factores que se conjugan en un organismo para que exista una hiperreactividad bronquial, es decir, consiste en que los bronquios sufren un espasmo, es decir, una disminución de su calibre, disminuye la entrada del aire, provocan una sibilancia y esto es lo que se caracteriza por asma, pero esto puede ser provocado por factores tanto de origen interno como de origen externo, es decir, existen aspectos internos, tanto heredados como no heredados dentro del organismo, que pueden ser desencadenantes del asma, o factores externos como pueden ser los polvos, las contaminantes, que también pueden desencadenar el asma. Es decir, no existe una edad ni una condición social o socioeconómica que propicie la aparición del asma. Es una enfermedad que no respeta ninguna de estas condiciones y puede aparecer en cualquier individuo. Doctor, vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos para que nos platique de estos factores un poco más aquí en este programa de hoy en Durango. No se vaya, volvemos en un momentito. El tema de hoy es el asma. Continuamos con más de nuestro programa. Estamos hablando del asma y su relación con la homeopatía. Doctor Olivas, entonces estamos en los factores. Sí, habíamos comentado efectivamente que el asma es un padecimiento multifactorial, es decir, existen tanto aspectos internos propios del organismo como externos, es decir, que ingresan al organismo, que pueden propiciar la aparición de las crisis asmáticas. Y esto es muy importante porque frecuentemente se cree o se tiene la idea de que el asma es exclusivamente alérgica. Y esto no, es una cuestión totalmente equivocada. Fíjese que en la actualidad se considera que alrededor del 30%, 35% pueden tener origen alérgico o combinado alergia con otras, pero no el 100%. Definitivamente existen muchos factores en los que pueden, interactuando con otros, dar origen a este padecimiento. Entonces, esta razón es un mito, es decir, no todas las asmas son alérgicas, pero también quiero decir y quiero enfatizar el hecho de que también la homeopatía es uno de los mejores, si no es que el mejor tratamiento para tratar a cualquier padecimiento alérgico, incluyendo al asma, y es que esto efectivamente da un panorama muy amplio de los factores que pueden ser manejados también con homeopatía. Manejando el asma podemos darnos cuenta que existen muchísimos factores que pueden ser manejados, curados en forma adecuada con la homeopatía, entre ellos las alergias. Qué bien. ¿Cómo se hace esto, doctor? ¿Cómo maneja, cómo trata o cómo cura la homeopatía este padecimiento? Bien, es muy, muy interesante su pregunta, muy compleja, por supuesto, pero trataremos... ¿Cómo soy de compleja? Sí, trataremos de dar una explicación muy breve acerca de cómo... Bueno, primeramente hay que decir que el asma, el origen del asma es una broncoconstricción, es decir, los bronquios son los conductos que llevan el aire... ¿Se cierran? Sí, que llevan el aire desde la boca, desde la laringe, hasta los pulmones, en la región más alejada, hasta que el oxígeno se combine con la sangre, hasta que el aire se combine con la sangre y permita la entrada del oxígeno a la sangre y la salida del CO2 o del dióxido de carbono. Este proceso, el proceso de la broncoconstricción, es decir, el asma, cuando un paciente asmático se presenta la broncoconstricción, se presenta precisamente con una contractura de los músculos que
que mantienen abiertos los bronquios. Esto impide la entrada del aire y la salida del CO2, la entrada del oxígeno y la salida del CO2. Esta función de la contractilidad bronquial está controlada por los nervios autónomos, por el sistema nervioso autónomo, que está inervado básicamente por el simpático y el parasimpático. Pues bien, el simpático se encarga de abrir o de cerrar, y el parasimpático también de abrir o de cerrar, ¿de acuerdo? Son dos sistemas que trabajan en forma muy coordinada, una forma muy... separa su función. Cuando uno funciona de más, el otro funciona de menos. Cuando uno funciona de más, el otro funciona de menos. Y esto hace que sea muy tenue el límite entre la función del uno y del otro. Entonces tiene que tener una función muy armónica. Esto es un factor que hace, quiero decirle que la homeopatía precisamente tiene su principal actividad dentro del sistema nervioso, controlando todas las funciones autonómicas. Es decir, funciona en los núcleos donde se controla la función del sistema nervioso autónomo y regula esta actividad. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque precisamente es ahí donde se está centrando el centro de la investigación respecto al control de la actividad de hiperreactividad bronquial. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si la homeopatía controla este tipo de actividades, puede controlar casi cualquier tipo de padecimiento, sabiéndolo manejar en forma adecuada. Entonces, esto es el fundamento básico del por qué la homeopatía, controlando el sistema nervioso autónomo, puede controlar una serie de trastornos, entre ellos la contractilidad o la constricción de los bronquios. ¿Alguna contraindicación para el uso de la homeopatía con el asma? Fíjese que es sabido y por todo el mundo se tiene bastante información acerca de que la homeopatía es un tratamiento totalmente inocuo. Es decir, no produce ningún efecto secundario, no tiene la posibilidad de producir efectos colaterales o adversos y por lo tanto se puede utilizar desde el nacimiento hasta la edad mayor, es decir, desde el inicio hasta la terminación de la vida, sin ningún problema para este tipo de situaciones. Fíjese que en lo que sí, recuerdo en este momento, es muy prudente recomendarle a las personas, en las personas trasplantadas no se debe utilizar la homeopatía. Es una contraindicación porque la homeopatía tiene, y esto también muy comprobado, tiene la facultad de estimular el sistema inmunológico. El sistema inmunológico queda muy estimulado con la homeopatía y cuando a una persona se le trasplanta, cuando se le pone un órgano, generalmente se le tiene que mantener el sistema inmunológico deprimido para que no haya rechazo, es decir, se le da medicamento para que el organismo no rechace el órgano que se le ha trasplantado. En el caso de la homeopatía, cuando se administra homeopatía, el sistema inmunológico se estimula y entonces ya no tienen efectos los que deprimen el sistema inmunológico y existe una muy fuerte posibilidad de que haya un rechazo. Entonces, todas aquellas personas trasplantadas no deben de utilizar la homeopatía por este grave riesgo que se tiene de que exista un rechazo de su órgano trasplantado precisamente por el uso de la homeopatía, ya que la homeopatía, comprobadísimo, tiene un fuerte estímulo, proporciona un fuerte estímulo a nuestro sistema inmunológico. Doctor, pues muchas gracias por aclararnos todo esto. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y si alguien tiene este padecimiento de asma y ha estado lastimando su cuerpo, su estómago y todo su organismo con medicamento tradicional, pues ya sabe que existe otra opción que es la homeopatía. Claro, sí. Quiero enfatizar y por último quiero recalcar precisamente que la homeopatía se está tomando a nivel internacional como la primera opción para el manejo del asma. Es decir, el asma creemos nosotros que es curable con el manejo adecuado de la homeopatía. Entonces, esto es una gran noticia, creo yo que puede dar una gran certidumbre a todos aquellos pacientes que de alguna manera tienen problemas o han padecido el asma durante mucho tiempo. La homeopatía es un recurso muy valioso, yo creo que el más valioso que tiene la terapéutica en este momento. Muy bien, doctor, muchas gracias. Únicamente recordarle al público dónde está el consultorio. Bien, sí, nos encontramos en Negrete 505 Poniente, entre calle Juárez y Victoria,
y el teléfono es el 812-2547. Muy bien, ahí está en pantalla, por cierto, para que ustedes lo tengan en su directorio. Gracias, doctor, nos vemos la próxima. Gracias, al contrario. Gracias, buen día. Vamos a un corte y regresamos con música en vivo aquí en nuestro programa. Tenemos como invitado en este espacio de artistas a Armando Manzanera. No se vaya.